quiero compartirles unas frases de D.L. Moody y también de Martín Lutero. D.L. Moody dijo: las Escrituras no fueron dadas para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y esta es una de las cosas con las que yo crecí en la iglesia, de los 5 años que he estado en la iglesia. Y por muchos años de mi vida, las Escrituras fueron como, voy a aumentar mi conocimiento. Y sentía que el predicador había sido efectivo o que el estudio había sido efectivo si yo había recibido más conocimiento nuevo o no. Pero las Escrituras fueron dadas por nuestro Dios para algo mucho más, y es transformar y cambiar nuestras vidas. Y yo espero que en esta mañana nuestro tiempo no solamente sirva para incrementar nuestro conocimiento, sino para que podamos salir de este lugar diferentes a como entramos. Y no sé ustedes, pero yo desde anoche y después de este último mensaje, estoy siendo transformado. Dudaba si subirme a enseñar o no, porque tantos de esos puntos fueron como, eran para mi corazón, y las Escrituras fueron diseñadas para esto. D.L. Moody también dijo: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Y también esto, no hay nada más real. Cada vez que puedo examinarme a mí mismo y me encuentro ya sea luchando con ciertos pecados, siempre puedo volver. Mi primer pregunta en cualquier consejería es, cuando comenzamos: ¿estás leyendo tu Biblia? Y Martín Lutero dijo: he hecho un pacto con el Señor para que no me dé visiones ni aun ángeles. Me contento con este regalo de las Escrituras, las cuales me enseñan y me suplen de todo lo necesario, tanto para esta vida como la venidera. Hay diferentes métodos de estudio, y algunos seguramente estamos familiarizados, como el método devocional, que está el pan diario, y hay diferentes métodos. Es la lectura de un versículo, de un pasaje de las Escrituras, e inmediatamente hacer una aplicación personal a nuestras vidas, ¿no? Esto es un devocional. Y después hay un método de estudio que se llama sistemático o temático. Es escoger una idea o un tema y después ir a través de la Biblia sistemáticamente para ver lo que dice la Biblia acerca de ese tema. La mayoría de nosotros estamos también familiarizados con este método. Y después hay un método que se llama el método inductivo, o un método versículo por versículo. Y esta ha sido la manera, personalmente, una de las maneras que Dios más ha hablado a mi vida. Es lo que yo utilizo. Y es leer, y es estudiar y enseñar la Biblia versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Y quiero hablarles un poco acerca de este método, que es el método inductivo. El próximo slide, y les voy a compartir. Método, y quiero decir esto acerca del método inductivo, que es un método, no es como el método, no es el único, ni es el mejor, ni es el más importante, es una forma de estudiar la Biblia. Y métodos, les leo la definición de método. El diccionario Larousse lo define como modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos principios, procedimientos racional para llegar al conocimiento de la verdad o de una verdad y enseñarla. Y entonces este método inductivo está compuesto de 3 pasos. ¿Cuántos pasos? 3, muy bien. El primer paso, y lo que han estado conmigo en el IBEM, los voy a probar. Lo que hicieron en el inductivo, ¿se acuerdan? El primer paso, observación. Muy bien, la observación. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a las Escrituras es observar. En este primer paso, lo que debe de suceder es que nos debemos de convertir en detectives bíblicos.
¿Y qué hace un buen detective cuando llega a la escena del crimen? ¿Qué hace? Observa, muy bien. Después que llegaste, está la persona ahí, acá. ¿Qué hace? No los escucho. Les digo que una de las cosas que derivaron de mis 6 meses de quimioterapia es la pérdida de la audición. Así que díganme fuerte, ¿qué hace un detective cuando llega a la escena del crimen? Saca fotos, ¿ok? Analiza preguntas y hay testigos. ¿Qué va a hacer? Va a reunir información. Y entonces va a preguntar, hay un testigo, va a hacer preguntas como ¿quién? ¿Quién estuvo? ¿Quién fue la última persona? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Qué día? El contexto. Y lo mismo necesitamos hacer cuando venimos a las Escrituras. Lo primero que necesitamos hacer es observar. Uno de los problemas más grandes que tenemos, y un problema grande en la iglesia en general, es cuando personas leen e inmediatamente interpretan. Y la mayoría de las herejías que han nacido y que están vivas hoy, como la de la prosperidad, es porque agarran un versículo e inmediatamente hacen una interpretación de ese versículo sin haberse tomado el tiempo de observar y preguntarse, ¿es eso realmente lo que el versículo está diciendo? Y este paso yo considero que es el paso más importante. Ahora, es un paso que toma tiempo. Y es porque no tenemos tanto tiempo que muchas veces lo pasamos por alto. Pero es el más importante. Los 10 pasos que les voy a compartir son para hacer una buena observación del texto. Si haces una buena observación, entonces vas a tener una buena interpretación, que es el segundo paso en el método inductivo. El primer paso es observación. El segundo paso es interpretación. Después de haber observado la porción de las Escrituras y después de haber hecho un arduo trabajo y haber invertido tiempo en hacerle preguntas al texto, es que recién vas a comenzar a preguntarte qué significa este pasaje. Cuando el detective llega a la escena del crimen, ve lo que sucedió, no puede en un instante decir, oh sí, lo mató el vecino a las 3 de la mañana. ¿No es verdad? Necesita evidencia para comprobar eso. Necesita justificar eso. Y es por eso que la observación es un paso es de suma importancia en nuestro estudio y en nuestro estudio personal de las Escrituras. Después de interpretar este pasaje, es de suma importancia que hagamos este tercer paso y último paso, que es la aplicación. Muy bien, he reunido esta información, esto es lo que significa, ahora quiero saber qué tiene que ver esto conmigo. Tengo que ahora aplicar este pasaje a mi vida. ¿Hay algo que tengo que hacer? ¿Me está diciendo el Señor algo que yo tengo que hacer? O tal vez el Señor me está diciendo algo que tengo que dejar de hacer. Y entonces comienzo a aplicarlo a mi vida personal. Para poder ir ahora sí a leer las Escrituras, y el próximo... Creo que es el próximo. Sí, gracias. Uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de observar es nuestra falta de tiempo, 1. 2,
es que de a poco hemos ido alejándonos de la lectura y cada vez estamos convirtiéndonos en una sociedad de imágenes, de videos, de fotos. El problema es que la Biblia es ¿qué? Es un libro. ¿Y qué se hace con los libros? Se leen, ¿no? Es como, no tienen muchas fotos. Y mientras menos nos llama la atención pasar tiempo leyendo, y por ahí preferimos ver el muro de Facebook y una linda foto con un versículo y decimos, gracias Señor, ¿no? Y oramos y salimos y ya ese fue nuestro devocional, fue como... Y antes una foto de alguien durmiendo en paz, me acostaré y así porque solo en ti puedo dormir confiado, y decimos, gracias Señor, y me voy a dormir, y sentimos que estamos en comunión con el Señor y que estamos leyendo las Escrituras, cuando en realidad no estamos haciendo ni la una ni la otra. Y mi intención no es como ofenderles, sino espero que podamos instruirnos. Es algo cultural también y es mundial, esto que está sucediendo en nuestras sociedades. Pero tenemos que volver al texto, tenemos que volver a la Biblia. Y me preocupa que muchas veces y en muchos lugares se hable acerca de la Biblia, pero no se esté leyendo la Biblia en sí, ¿no? Y es una de las cosas que me encanta cada vez que escucho al pastor, no solamente acá, pero también por ahí en reuniones entre pastores, en las reuniones pastorales, es que primero las Escrituras y después desarrollamos de lo que dicen las Escrituras. Pero tantas veces he escuchado a personas hablar por 45 minutos sin mencionar un versículo. Yo pienso, es como el muro de Facebook, ¿no? Como un versículo y después describimos todas las luces y las imágenes. Y creo que hay una cosa y solo una, que tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo del ser humano. Y no es mi intelecto, no es mi capacidad de hablar. Hay una sola cosa que tiene el poder de discernir los pensamientos del ser humano. Sí, es su palabra. Penetra hasta lo más profundo del ser. Tiene la capacidad de discernir los pensamientos. A veces como pastores pensamos, bueno, si yo voy a enseñar, o yo voy a hacer, o yo voy a transformar, si hago esta ilustración y cuento este chiste y ordeno esto, entonces los corazones de las personas y todo lo que hemos enseñado en algún momento, todos nos hemos dado cuenta que todo eso es importante y es bueno, pero no tiene la capacidad de cambiar el corazón del ser humano. Es solamente su palabra, y el Espíritu Santo lo hace solamente a través de la palabra. Y es la palabra de Dios la que tiene el poder, no vos ni tampoco yo. Así que tenemos que conectarnos a ella. Hay una conexión directa en nuestra habilidad de observar las Escrituras con nuestra habilidad de leerlas. Y cualquier cosa o cualquier paso que tomemos para mejorar esas habilidades van a hacernos más eficaces en nuestro estudio de las Escrituras. Hay un refrán que dice, lo que se tiene no se aprecia. El fruto de esto, la ignorancia. En el momento que leemos un pasaje en las Escrituras y decimos, este ya me lo sé, o este ya lo vi, ¿no? Como la parábola de la oveja perdida, ¿no? Alguno tal vez podría estar ahí como, otra vez, eso ya lo vi. Pero
si el momento que nosotros hacemos eso, ese es el momento en el que cerramos la puerta, dejamos de apreciar y ahora nos hemos puesto en modo ignorante. Dejamos de apreciarlo, ya no lo tenemos, ahora lo estamos ignorando. Y en lugar de esto debemos mirar todos los textos, aún los más conocidos. Y te diría que los más conocidos muchas veces son los o más mal interpretados muchas veces. Todos han escuchado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo. Sí, hermano, todo lo puedo en Cristo. ¿No? Un basquetbolista de la NBA hizo sus zapatillas con Filipenses. Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Todos los tiros que tire lo voy a meter en Cristo. Toda tu vida va a ser un éxito porque todo lo podés en Cristo. Y vas a emprender y sí, dale, porque todo lo podés en Cristo. ¿Y es eso lo que Pablo está diciendo? No. Pablo va a decir: yo sé lo que no es tener nada. Yo sé lo que es tener mucho. Y finalmente va a decir: todo lo puedo, en las buenas y en las malas. Y es por esto que no debemos de cerrar nuestra cabeza o nuestras mentes aún a los pasajes más conocidos o los pasajes aún que podamos considerar más simples. Y es bueno revisar diferentes versiones de la Biblia para ayudarnos a la interpretación de la misma. El método inductivo es muy simple, es la lectura del texto y la explicación del texto. Es como que la escena del crimen es el texto, hiciste tu observación, tu interpretación y tu aplicación, y ahora lo vas a llevar si lo vas a enseñar, vas a ir a decir: miren, este pasaje, esto es lo que encontramos, esto es lo que significa, y esto es lo que tiene que ver con nuestras vidas. Muy simple. 10 estrategias para una lectura de primera evaluación. Bueno, lee pensativamente. El proverbio dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y este tipo de lectura envuelve estudio. Cuando leamos la Biblia, necesitamos ponernos a pensar en la lectura. No sé si les sucede a ustedes, a veces yo empiezo a leer y de repente mi mente se pone como en neutral, como estoy leyendo pero no estoy pensando en lo que estoy leyendo. Necesitamos pensar. Necesitamos envolvernos en lo que estamos leyendo. No podemos ser mecánicos a la hora de leer las Escrituras. Necesitamos pensar, necesitamos conectarnos, ver cuáles son los signos vitales. Piensen, si sos un doctor, busca el texto de la Biblia, buscas los signos vitales, pensá, ¿qué está sucediendo aquí? Como si estuvieras atendiendo a un paciente en gravedad. Este pasaje de Proverbios compara la sabiduría como al oro precioso. Y el oro no se encuentra en la superficie. ¿No es cierto? ¿Qué tenés que hacer para llegar al oro? Hay que excavar. Los tesoros no están en la superficie. Los tesoros hay que trabajar. Ahora tenemos un problema con esto porque vivimos en una sociedad instantánea, ¿no? Y entonces leemos la Biblia y si queremos
saber qué dice, ¿a dónde vamos? Al pastor Google, ¿no? Y el pastor Google habla todos los idiomas incluso. Y tiene la respuesta para todo. Y es como nosotros queremos instantáneo. O los que por ahí no están en la tecnología y en la internet, tal vez van a ir inmediatamente a un comentario. A ver qué dijo esta persona acerca de este pasaje. Pero mira, Dios quiere decirte algo a vos. Dejó su palabra para hablarte a vos, es algo personal. Ese comentarista hizo lo que vos y yo necesitamos hacer. Sentarnos, observar el texto y sacar conclusiones, interpretar y después aplicarla a nuestras vidas. El petróleo estuvo en el Medio Oriente por miles de años. Personas pasaron por arriba, caminaron. No fue hasta que alguien tuvo que excavar unos cientos de metros y de repente algo precioso. Miren, si queremos sacar algo precioso de las Escrituras, necesitamos invertir tiempo y esfuerzo. Necesitamos leer y necesitamos leer pensativamente. La segunda estrategia es lee repetidamente. Alguien dijo, después que leí este pasaje 100 veces, me vino la siguiente idea. Y yo pienso, wow, leyó ese pasaje 100 veces para que pudiera ver. A mí me enseñaron, cuando me enseñaron este método en la escuela de ministerio, me enseñaron que mínimo antes de comenzar a hacer una observación, tengo que leer el pasaje 30 veces. 30 veces. Y pienso, tiene sentido. Un detective no va a sacar sus conclusiones de inmediato, va a repetir en su cabeza la escena, va a buscar las evidencias antes de buscar llegar a una conclusión. Lo glorioso de la palabra de Dios es que tiene poder en sí misma, permanece para siempre para ser expuesta, no tiene comparación con ningún otro libro. Si lees cualquier otro libro, vos lo lees, lo terminás de leer y lo dejás en tu biblioteca y decís, bueno, yo sí, ese libro dice esto, este otro. Solamente hay un libro que vos lo lees y después lo abrís mañana al mismo texto y lo volvés a leer y te habla y lo volvés al mismo y otra vez y otra. Y es interminable. Es un precioso insaciable y es un tesoro que nunca termina de dar sus riquezas. Es por eso que necesitamos leerlo y lo necesitamos leer repetidamente. Y cuando hagas esto, vas a ver que los temas van a surgir. Lees el pasaje una vez, lees el pasaje 2 veces, lees el pasaje 3 veces y entonces comienzan a venir las ideas. Para poder leer el pasaje repetidamente, hay algunos puntos que quiero compartirlo. Primero, si estás, por ejemplo, vas a ver una porción de un libro, te animo a que leas el libro completo en una sola sentada. Esto significa, te sentás y hay algunos libros que son más fáciles que, ¿no? Si voy a decir, voy a leer los Salmos y Génesis o Salmos, ¿no? Completo de una sola sentada va a ser difícil. Pero las cartas de Pablo, los evangelios, es bueno sentarse y leerlos. Y los libros más pequeños, aunque estés estudiando una porción de ese texto, es bueno que lo leas completo para tener el contexto completo de la carta. Y es bueno leer el libro completo. Comienza por el principio del libro. A veces nos vamos como a un pedacito aquí, un pedacito allá, No, empezá desde el principio del libro.
Tercero, o C, lee la Biblia en diferentes traducciones. También nos ayudan. Si hablas más de un idioma, hasta en diferentes idiomas también trae a la luz mucho. Hay mucho más para enriquecerse. Hoy tenemos la capacidad de escuchar la Biblia en audio. Yo les comparto a mis líderes, una de las restricciones que tenemos hoy en día es el tiempo. Bueno, tenemos la Biblia en el celular. Si estoy en la clínica esperando al médico, puedo estar escuchando las escrituras. Yo para preparar mis mensajes tengo la escritura en el celular, la escucho cuando voy en el auto también, porque a veces toca andar en el auto y bueno, el mismo capítulo está dando vueltas repetidamente, lo mismo, pum, pum, pum. Y es a medida que más lo vas escuchando, te vas dando cuenta, oh, no me había dado cuenta. Y la quinta vez que lo escuchas decir, wow, no me había dado cuenta de esto y de esto y de esto también. Y mientras más lo repetís, más tesoros sacás. También es bueno leer la Biblia en voz alta. Yo, cuando me pongo a leer la Biblia es como la tengo que leer en voz alta para que se me quede algo. La leo en voz alta. Y también es bueno que hagas un horario de lectura. Si podés ponerte un horario, para mí, teniendo hijas chicas, es o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, el mejor momento para una vez que cuando están durmiendo o cuando se fueron a dormir o están durmiendo, para poder leer las escrituras. La tercera es lee pacientemente. Hay un dicho que dice, nada bueno ocurre rápidamente y a menos que tengas desarrollado un gran hábito de lectura, es muy difícil pasar solo 5 minutos en la palabra y obtener mucho de valor. Y entonces necesitamos ser pacientes. Leer la Biblia pacientemente es una tarea muy difícil para muchos de nosotros. Vivimos en una sociedad rápida, nos frustramos cuando las cosas no ocurren rápidamente. Y si sos impaciente como lo soy yo, es más difícil y es más fácil que te desanimes o también pierdas la bendición. Y mucha gente se desilusiona con el proceso, quizás porque están buscando algo rápido o algo entretenido en lugar de buscar la iluminación de Dios, o que Dios hable a mi vida, que Dios transforme a mi vida. Otros también en su impaciencia se rinden al texto bíblico y recurren a los comentarios o a Mr. Google o al muro de Facebook. Cuando se piensa que algo es difícil de entender, la salida más fácil es recurrir a lo que otros estudiantes bíblicos tienen que decir acerca del pasaje. En el proceso, arruinamos la experiencia de descubrir nuestros propios tesoros. Y no hay nada malo con utilizar recursos secundarios y comentarios. Y lo puedes hacer, pero yo te animo a que lo hagas después de haber empapado tu mente con el texto bíblico y con lo que dice. Y necesitamos desarrollar un poco de vigor para esto. Te doy algunos tips para, si puedes poner el otro, sí, ahí está, los 3. Para leer pacientemente. Una de las cosas que podés hacer es trabajar un libro por mes. Decir, bueno, este mes voy a estudiar el libro de Génesis. Y todo el mes lee el libro de Génesis, estudiar el libro de Génesis. El año tiene 12 meses. La Biblia tiene 66 libros. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 3, 4 años en la iglesia? Sí. Sí. Imagínense si hubieses hecho esto,
y hubieras trabajado un libro de la Biblia por mes. Dice, yo voy a aprender este libro este mes. En 4 o 5 años tendríamos la Biblia completa, como haber estudiado un mes cada libro, profundizado, sacado mis propias conclusiones, observado, interpretado. En un mes podés llegar a tener un buen entendimiento del libro. En un año serían 12 libros y en solo 5 años y medio tendrías un conocimiento de primera mano de toda la Biblia, los 66 libros. Te animo también a que leas de lejos y de cerca. Empieza leyendo de una manera general y amplia y observa si hay alguna clase de flujo en el material o una progresión de ideas o eventos, y después lee de cerca. Podemos leer el libro y después ver los detalles del libro. Y tercero, cambia tu estrategia. A veces puede ser un libro por mes, a veces puede ser leer la Biblia en un año. Las 2 claves para leer la Biblia pacientemente son paciencia con el texto y ser pacientes con uno mismo. Número 4, lee observando o lee selectivamente. El leer selectivamente envuelve el usar preguntas adecuadas mientras consideramos el texto. Y tenemos aquí las 6 preguntas que podés utilizar en cualquier texto. Cuando estás leyendo, necesitas preguntarte ¿quién? ¿Quiénes son las personas en este texto? ¿Qué se dice acerca de estas personas? ¿Y qué dice la persona? Son 2 cosas a considerar. Vimos, por ejemplo, más temprano la parábola. ¿Y quiénes eran las personas en la parábola? Jesús. ¿Por qué empieza el Señor Jesús a hablar esta parábola? Porque habían otros individuos, los fariseos. Y entonces es bueno preguntarnos quién. ¿Quiénes están presentes? Nos van a ayudar a interpretar. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué pensaban estas personas? ¿Qué decían estas personas? También ¿qué está pasando? Vimos que estos fariseos ¿qué estaban haciendo? Los fariseos, cuando el Señor Jesús va a comenzar a contar, sí, estaban murmurando. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los eventos y el orden en el que están sucediendo? Nos va a ayudar a llegar a la interpretación correcta de lo que está sucediendo. ¿Dónde? También. Es una pregunta extremadamente importante. ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Dónde es el lugar en el que están? Y mapas y atlases son buenos. Todos tenemos en mente la historia de la samaritana. Es importante entender dónde encontró el Señor Jesús a la samaritana. Todos estamos familiarizados con Samaria, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el lugar es importante. Si no tenemos la respuesta a esa pregunta, tal vez nos perdemos de riquezas en el pasaje. Y también podríamos llegar a interpretar erróneamente el pasaje por simplemente no saber dónde sucedió. ¿Dónde están los lectores? ¿Dónde están los que están en la historia? ¿Cuándo? También es una buena pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué hora era? ¿Qué día del mes era? ¿Qué año era? El cuándo, piensen en Pedro, que cuando va a negar al Señor Jesús, ¿cuándo fue? ¿Era de día? ¿Alguien sabe? Cuando Pedro va a negar al Señor Jesús, un pasaje muy conocido, va a venir una persona y Pedro va a decir, yo no lo conozco. A la noche, sí. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y hacía frío o hacía calor?
Frío. ¿Por qué? Estaba ahí en la fogata, hacía frío. Y entonces es importante saber el cuándo. Esa misma noche, nuestro Señor Jesucristo va a transpirar gotas como de sangre. ¿Cuándo? En una noche. Y en una noche fría, como la de anoche. Nuestro Señor Jesucristo transpiraba. A veces podemos pasar por los pasajes rápidamente, pero cuando comenzamos a hacer preguntas al pasaje, de repente comienza a salir el petróleo, las riquezas. Pero toma tiempo, claro. Toma de esfuerzo también. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Lleva a una infinidad de preguntas. ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo pensó? ¿Por qué fue? ¿Por qué este evento? ¿Por qué ocurrió? ¿En qué fecha? ¿Para qué? ¿Qué diferencia habría, una vez más, por qué lo dijo? ¿Por qué está pasando por ahí? ¿Y ahora qué? Al responder estas preguntas en la observación, inmediatamente nos va a ayudar a comenzar a interpretar el texto de las Escrituras. Número 5, lee en oración. Vamos a acelerar. Muchas veces pensamos en el estudio bíblico y la oración como dos disciplinas separadas, pero la realidad es que son dos factores que son integrales. La oración es una clave para el estudio efectivo de la Biblia. Aprendamos a orar durante, antes y después de leer las Escrituras. La oración es crucial para nuestro entendimiento. El salmista en el Salmo 119 deja claro esto, y vamos a ir rápido, vamos a tener los textos ahí arriba. El salmista usó la palabra para adorar a Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. También el salmista le pidió a Dios que lo hiciera un lector observador de las Escrituras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y tenemos que observar el texto. Bueno, Señor, ayúdame a poder ver lo que necesito ver. El salmista pidió entender la verdad de Dios. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y el 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento para esto. También el salmista pidió ayuda para aplicar la verdad a su vida. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. También el salmista pidió misericordia, basándose en el carácter de Dios. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y si necesitamos nosotros repetir esta oración, ten misericordia de mí, Señor. Basó sus peticiones también en las promesas de Dios. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Y también el salmista pidió perdón después de reflexionar en los mandamientos de Dios. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y miren, si hay algo que necesitamos hacer es orar. Es aquí donde abrimos la puerta del Espíritu. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, es bueno que yo me voy a ir, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar ¿a qué?
a toda verdad, a toda la verdad. Y necesitamos orar para, a la hora de estudiar nuestra palabra, hacerlo en el Espíritu. Número 6, lee imaginativamente. En esta estrategia debemos orar la siguiente oración: Señor, cubre los datos con fascinación, permíteme entrar en la vida de estas personas, ver a través de sus ojos, sentir con sus dedos, entender con sus corazones, conocer con sus mentes. Y algunas sugerencias para leer imaginativamente: usa diferentes traducciones de la Biblia y paráfrasis, escribe el texto con tu propia paráfrasis, sí. Lee la escritura, bueno, si sabes otro idioma, en un lenguaje diferente. Pídele a alguien que te lea el texto en voz alta. Esto también es genial si le decís, bueno, hoy tenemos la Biblia en audio, que alguien nos lee. Hay Biblias que tienen hasta sonidos de fondo, ¿no? ¿Han escuchado la Biblia con sí, de repente se escuchan los mientras vas? Es una buena manera de ponerte en la escena e imaginar lo que está sucediendo y variar el lugar también a donde lees. Es bueno imaginarnos cómo se mecía el bote o la barca en medio de la tormenta. Es bueno ponernos en los zapatos de los discípulos y pensar, bueno, si yo fuera un pescador y el Señor Jesús me dijera a mí en la noche, tenés que cruzar el mar de Galilea. Bueno, si yo soy un pescador, yo voy a saber lo que sucede ahí, ¿no es cierto? Y entonces podemos empezar a imaginarnos, a ponernos en los zapatos de los discípulos y después nos podemos poner en los zapatos del Señor Jesús y podemos pensar, ¿por qué el Señor Jesús le dice a los discípulos que se suban a la barca para cruzar al otro lado de noche? Y después el Señor Jesús, que se suben, se va a orar al monte. Y es bueno imaginarnos al Señor Jesús orando en el monte, los discípulos en la barca, subiéndose. Yo me imagino al Señor Jesús ya en lo alto, mirando a los discípulos subir a la barca. Y de repente empieza a irse la barquita. Y en el medio, ¿qué sucede? Una tormenta de aquellas. Y me encanta pensar en los discípulos, ¿no? Pedro por lo menos tuvo que haber dicho, ¿por qué le hicimos caso? Yo les dije, es de noche, nosotros hemos estado acá, esto sucede todo el tiempo, ¿no? Y miren, cuando leemos el relato, ellos estuvieron luchando con esa tormenta entre 6 y 8 horas. Entonces ahora me puedo imaginar qué hacen pescadores peleando, tratando de llegar a otro lado 6, 7 horas en la noche con una tormenta, y ahora puedo entender su miedo, su temor ante lo que está sucediendo. Cuando comenzamos a imaginarnos, también nos ayuda a sacar riquezas. También hay que tener cuidado con nuestra imaginación, ¿no? Porque hay personas que vienen en mi iglesia, yo sé que no sucede en ninguna otra iglesia, pero que vienen como, pastor, el Señor me habló, saqué una perlita y el Señor me dijo, ¿no? Todo como, no sé, como media hora de lo que el Señor le reveló con una perlita, para al final de cuentas darse cuenta de que todo eso no es bíblico, no tiene nada que ver con... O el Señor me habló con un sueño. Yo vi los ángeles estaban preparando todo, como moviendo las cosas en el cielo. Pastor, hay que decirle a la iglesia que estamos en los últimos tiempos y se está preparando todo. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo le digo a la hermana que sí, yo creo que estamos en los últimos tiempos, pero que este sueño no fue una revelación? Porque la Escritura dice que nadie sabe. Los ángeles lo saben. Y entonces, ¿cómo van a estar preparando los ángeles todos si no saben?
Tal vez algo se está moviendo, pero... Y entonces hay que tener cuidado con nuestra imaginación. Lee meditativamente, meditar. Y es importante esto, de que al leer podamos meditar y que podamos meditar continuamente. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué vas a hacer? Meditarás en él, para que guardes y no hagas conforme a todo, y hagas conforme, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, meditar de día y de noche. Piensen en cuánto tiempo nosotros pasamos y cuánto tiempo invertimos pensando en un montón de cosas que no tienen nada de valor. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en los muros de Facebook y en lo que dijeron y en la fotito tan linda? Y piensen lo que sería si nosotros, en vez de invertir todo ese tiempo pensando en un montón de cosas que nada que ver, lo pasáramos de día y de noche pensando las Escrituras. El Salmos 1, 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Y la meditación es un ejercicio que podemos hacer todo el día. Y quiero aclarar esto porque también personas me han preguntado de la meditación como el yoga y el reiki, todas estas cosas de meditación, y no estoy hablando de ese tipo de meditación. Por lo general estas disciplinas orientales tienden a llevarte a que medites para que puedas llegar a la nada. O sea, vamos a pensar para quedar en blancos, en la nada. Es lo que las Escrituras nos invitan y lo que Dios nos invita es a meditar para llenarnos de su palabra y meditar continuamente en los dichos y en la esencia de un Dios que es todopoderoso, que quiere hablarnos y quiere usarnos durante todo el día. Hay un proverbio de la abuela que dice, mente ociosa, taller de Satanás. Sí. Y miren, cuando no hacemos esto, y si tenemos mucho tiempo, por ahí pasamos mucho tiempo pensando en un montón de cosas que no deberíamos pensar, sacando conclusiones que están lejos de ser la realidad. Y qué bueno sería si meditáramos. Es verdad lo que dice el Salmos 1. Si querés que Dios bendiga tu vida, que prospere tu caminar con Él, te invito a que medites. Y lo mismo dice Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, no es porque no vas a tener nunca más ningún problema, sino es que vas a saber tomar las decisiones según la sabiduría de Dios, porque tenés las Escrituras en tu cabeza. Vas a conocer su voluntad al hacerlo. Número 8, lee con propósito. La estrategia de buscar el significado del libro, del autor, buscar con un propósito, ver cómo, qué está diciendo, por qué lo está diciendo, y lo podés ver a través de diferentes estructuras, viendo la estructura gramatical, la gramática, viendo también la estructura de la literatura. Necesitamos interpretar, por ejemplo, los salmos como lo que son, es poesía. Cuando dice serás como árbol plantado, no significa que vamos a estar así. ¿No? Es poesía, ¿no? Es poesía. Cuando leemos los libros históricos, lo leemos como historia, entonces es importante la estructura, la literatura
profética, apocalíptica, iba a ser profética, también necesitamos leerla como tal. Y entonces historia, la cronología, también la estructura de la ideología, se va desarrollando una idea, lo veíamos también hoy en el ejemplo de las parábolas y es importante ver cómo se desarrolla para tener una correcta interpretación. Lee adquisitivamente. Y entonces muchos de nosotros tenemos lo que se denomina cerebro de teflón, porque nada se nos pega. Leemos, pero no se nos pega nada. Ese es uno de mis problemas a la hora de leer. Pero necesitamos leer adquisitivamente, o sea, algo se me tiene que pegar, yo tengo que adquirir algo. Y entonces leamos la Biblia y leámosla adquisitivamente. Algo de esto se me tiene que pegar. Necesitamos reclamar el texto, necesitamos hacerlo nuestro, es de mi propiedad, es mío, es la carta de amor de Dios para mí. ¿Cómo podemos hacer esto? La clave es personal. Necesitamos envolvernos activamente en el proceso. Un antiguo proverbio dice, escucho y se me olvida, veo y recuerdo, hago y entiendo. Y entonces es necesario y necesitamos esforzarnos para leer y leer adquisitivamente. Y por último, lee telescópicamente. Y necesitamos, al leer como un telescopio, verlo a la luz de todo. La Biblia necesita ser leída e interpretada a la luz de toda la Escritura. Cuando agarramos un versículo de aquí y un versículo de allá, si no estamos leyendo la Biblia telescópicamente, también podemos sacar conclusiones completamente erróneas. El método de este método, y hay mucho más obviamente de este método, pero este método no es nada nuevo, es algo que ha estado desde siempre. Es la manera que el Señor Jesús y que los judíos tenían que estudiar las Escrituras, ¿no? Porque no tenían Biblias, no podían decir, vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 3, ¿no? Era un rollo. Traían el libro de Isaías y era el rollo, y entonces se comenzaba a leer. Imagínense, si ahora traigan Mateo 18, ¿no? Todavía no estaba escrito Mateo. ¿Dónde está Mateo? Y entonces, esto es algo que encontramos en Nehemías, encontramos descrito en Isaías también. Les leo Nehemías 8. El pueblo de Israel vuelve del cautiverio y encuentran la ley, y Esdras y Nehemías deciden hacer esto. Capítulo 8, solamente voy a leer el 8 y el 9, después ustedes pueden leer todo. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y lo que hicieron fue, ¿saben qué? Vamos a leer la Biblia y vamos a explicarla y vamos a asegurarnos de que todos entiendan la Biblia. Es simple, ¿no? Eso es observación, interpretación y aplicación. Y es la Biblia, nada más. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y podemos ver el resultado como inmediato de algo muy simple, pero es lo más profundo que nosotros podemos hacer. Lo único que hicieron fue leer, explicar, y llegó hasta lo más profundo del corazón del pueblo. El pueblo comenzó a llorar. Se dieron cuenta lo lejos que habían estado de Dios. Y
Creo que nosotros necesitamos hoy y siempre ir a las Escrituras, observar, interpretar y aplicarla a nuestras vidas. Y al hacerlo, nosotros también necesitamos hacerlo a la iglesia. A la iglesia. Oremos.